Como bien saben, hemos venido tratando la primera carta que Pablo escribió a los Corintios y habíamos tratado en primer lugar el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 21, donde habíamos tratado un tema para esos 4 capítulos y se trataba de la división dentro de la iglesia. Así que en esta iglesia del primer siglo, el apóstol Pablo tuvo que escribir para tratar de corregir las divisiones que se habían formado dentro de esa iglesia. Lamentablemente, hoy día nosotros tenemos que estar bien preparados, bien atentos, porque también ocurre que hay divisiones dentro de la iglesia hoy día. Hay muchas asambleas que han recibido divisiones y nos serviría de ejemplo en mantenernos siempre alerta para que eso no ocurra en medio nuestro. Así que habíamos tratado también en el capítulo 5, versículo y capítulo 6 hasta el versículo 20, habíamos tratado lo que era la relajación moral dentro de la iglesia. Pero ese tema lo tratamos como tema principal, solo que aquí en estos 2 capítulos hicimos 3 divisiones. Una era el caso de inmoralidad que se había presentado dentro de la iglesia de Corintio y que aún persisten hoy día en muchas iglesias esos casos. También tratamos el caso de litigio entre los cristianos y también no es inocente saber que también eso existe hoy dentro de la iglesia. Pero también tratamos el tercer punto, fue la libertad cristiana. La libertad cristiana, el apóstol Pablo aquí trató sobre preguntas que le habían hecho acerca de cómo los hermanos se comportaban si eran invitados en cuanto específicamente a la comida. Luego hemos tratado en el capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 40, aquí hay un tema central y es preguntas específicas acerca del matrimonio, acerca del celibato y acerca de los cristianos casados y solteros. Aquí realmente la pregunta acerca del matrimonio fue lo que tratamos la última vez que estuvimos aquí. Y lo tratamos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Ahora hay otras preguntas que son acerca de los solteros y los divorciados. Vamos a tratar ese tema hoy. Y hay otras preguntas acerca de los cristianos en su estado de vida. Ahora, en el último párrafo que nosotros tratamos, realmente habíamos tratado el matrimonio. Y el matrimonio es una área en la que la iglesia de Corintio realmente tenía mucha deficiencia y el apóstol Pablo tuvo que escribir para tratar de resolver ese problema en una sociedad que realmente se caracterizaba por la sexualidad. Realmente ustedes pueden leer dentro del comentario de la carta a los Corintios las introducciones y verán que en la ciudad de Corinto realmente iban grandes negociantes porque era una ciudad portuaria y allí realmente los negociantes se preocupaban por hacer su negocio, pero después la noche era para noche de lujuria. Así que esa era una de las características. Los visitantes por igual hacían lo que tienen que hacer, miraban lo que tenían que mirar, pero la noche eran noches de lujuria. Así que aquí nosotros tratamos en primer lugar la sociedad corintia, realmente esa sociedad que se caracterizaba por la sexualidad. También tratamos los diferentes tipos de matrimonio
conforme a la sociedad romana. Saben que los romanos era el imperio dominante y ellos habían impuesto normas o clase de matrimonio de acuerdo a la sociedad en el que sus miembros querían casarse. Hablamos también de situaciones especiales en las que Pablo consideró que era necesario casarse y condiciones que se hacen necesario el matrimonio. Ahora también tratamos también de ver el mutuo dentro del matrimonio y el matrimonio como una propiedad mutua, es decir, una propiedad entre el esposo y la esposa. Quiero que vayamos ahora a la palabra de Dios y vamos a leer en la primera carta a los Corintios. Vamos a leer a partir del versículo 8 y estaremos leyendo hasta el versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 8 hasta el versículo 17, la palabra dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabe tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabe tú, oh marido, si quizás hará salva a tu mujer? Bien, vamos a comenzar diciendo que aquí el apóstol Pablo va a tratar preguntas específicas acerca de los solteros, el divorciado y los matrimonios mixtos. Pero realmente en este pasaje del versículo 8 al versículo 16, el apóstol Pablo va a tratar con tres preguntas específicas con respecto a lo que es el matrimonio. En primer lugar, va a tratar a los solteros y a las viudas. Y tengo entendido que en medio nuestro hay muchísimas viudas o hay algunas viudas, y Pablo las felicita si se quedan sin casar. El segundo punto o la segunda pregunta que el apóstol Pablo va a contestar es la pareja cristiana casada y el divorcio. Y la tercera pregunta que Pablo va a darle respuesta en estos 7 u 8 versículos es el cristiano casado con un cónyuge incrédulo. Ahí lo vamos a tratar en el versículo 12 hasta el versículo 16. En la segunda pregunta lo vamos a tratar en el versículo 10 y 11. Y en la primera pregunta que Pablo va a hacer, lo va a contestar en los versículos 8 y 9. Así que lo primero que hace el apóstol Pablo es enfocarse en la pregunta con respecto a los solteros y a las viudas. Así que si hay alguna viuda en medio nuestro, presten entonces atención lo que dice el apóstol Pablo en relación a las viudas. Ahora, es probable que los solteros aquí, a los que el apóstol Pablo se está refiriendo, sean hombres viudos y hombres solteros
o divorciados que estaban dentro de la iglesia. Pablo dice, hombres viudos, hombres solteros, quédense como yo. Así que él se pone de ejemplo. Y en el caso de las vírgenes y de los hombres solteros que se tratará después, entonces esto Pablo lo va a tratar aparte en los versículos 25 al 38. Así que es probable que lo primero que el apóstol Pablo hace es que va a tratar aquí a los viudos, a los solteros o a los que se han casado y se han divorciado y que entraron dentro de la iglesia. La iglesia en Corinto entonces tenía una duda en cuanto a la tentación de la que se estaba hablando y que la experimentarían aquellos que habían mantenido alguna relación conyugal o alguna relación sexual antes de venir a ser cristiano. Así que, ¿cuál sería entonces para ellos la mejor manera para combatir tal tentación en una sociedad que estaba marcada realmente por la sexualidad? Es decir, por las cosas impuras que se producían allí. El apóstol Pablo da la primera solución. En primer lugar, dice que la primera opción sería quedarse soltero. ¿Pero por qué? Bueno, por la necesidad que apremia, había dicho él, por la necesidad que apremia. Así que cuando nosotros vemos a nuestros hermanos solteros, vemos que entonces ellos no tienen impedimento para servirle al Señor. Pablo dijo en aquel tiempo por la necesidad que apremia. Ahora, no nos va a decir en el texto aquí cuál era la necesidad que apremia, sino nos lo va a decir en el versículo 26. Y ese versículo 26 lo vamos a ver después. En segundo lugar, porque podían dedicarse al Señor en toda la atención y sin ninguna clase de impedimento. Pero tampoco nos lo va a decir aquí en el texto que estamos tratando, sino nos lo va a decir en el versículo 35, que lo vamos a tratar después junto en ese bloque. Ahora, en este contexto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que él estaba soltero, como los divorciados o como los viudos. Él se puso de ejemplo. ¿Por qué? Podríamos entonces pensar dos cosas aquí. Podríamos pensar que el apóstol Pablo había enviudado, o podríamos pensar que el apóstol Pablo era un hombre divorciado, o que era un hombre soltero. Pero conforme a lo que nos dice Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11, encontramos entonces que el apóstol Pablo da un testimonio cuando los cristianos en Jerusalén eran perseguidos. Y cuando eran perseguidos, él dice que él estaba allí para consentirlo y que él lo aprobaba. Pero más que eso, él dice que él daba su voto. Y permítanme decirle que dentro del Sanedrín no se permitía a ninguno de sus miembros que fueran solteros, sino todos tenían que ser casados. En este punto, si Pablo estaba en la condición de dar su voto, entonces el apóstol Pablo era un hombre casado. ¿Cuál ha sido su condición luego? Bueno, puede que haya enviudado o pueda que el apóstol Pablo hubiera quedado solo por circunstancias que realmente en las Escrituras no la encontramos. Ahora, en segundo lugar, los solteros y la viuda debían casarse si se quemaban en su pasión. Este es un mandato aquí. Esto es un deber, una obligación para todos los creyentes, para todos los cristianos. En realidad, si no se pueden controlar o si no pueden controlar sus pasiones, dice el apóstol Pablo, deben de casarse antes que estarse quemando. Él utiliza la palabra quemando aquí. Y solo hay una excepción para no casarse, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es? Bueno, la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios es el que llama a algunos, tanto a hombres como a mujeres, para su servicio. Así que con ese llamado también Dios va a dar, o los llamados recibirán el poder para controlar su pasión. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dio una enseñanza concerniente a ese punto. Ahora, lo que Pablo le dice aquí a los corintios
en esta pregunta que está respondiendo es que bueno le sería al hombre. Y la palabra bueno se puede traducir como sano y puro. Así que si él dijera, bueno, es bueno, sano y puro, le sería al hombre no tocar mujer. Pero no solamente se está refiriendo a los célibes o a los solteros, sino esto es en una forma general, en todo el sentido de la palabra. Lo único que ahora debíamos de tener un poquito de cuidado, los que son solteros, porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 y verso 28 dio una enseñanza acerca de lo que sería mirar con deseo a una mujer. Y él dice, bueno, si así lo hace, entonces está cometiendo fornicación con ella. En segundo lugar, las parejas cristianas casadas y el divorcio. Aquí lo vamos a tratar en los versículos 10 y 11. Y para darle respuesta a esta pregunta, lo que Pablo observa son 3 mandatos muy claros y que los mandatos provienen directamente de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Las estadísticas, estimados hermanos, muestran que en los Estados Unidos cada año hay más de 1 millón de divorcios. Pero detrás de ese millón de divorcios hay más de 2 millones de mujeres, hombres y niños que están padeciendo la consecuencia de lo que proviene después de ello, o de lo que proviene detrás de esas decisiones de divorcio. En la década pasada, la mayoría de matrimonios se mantenían unidos y el divorcio era algo así como muy difícil o poco común. La pregunta que nos hacemos aquí es cuál era la razón por la que no se veían esos divorcios. Bueno, la primera razón era que estaba la fuerza moral de la familia, y no solo de la familia inmediata, sino que estaba, la familia inmediata son padre y madre, sino que también estaba allí la fuerza moral de los abuelos, también estaban los primos, y todos ellos constituían un centro de lealtad familiar que fortalecía y daba firmeza al matrimonio y a la familia. Ahora, ¿qué ocurría con eso? Estimados hermanos, cuando usted verifica y mira la sociedad nuestra hoy día, se encontrará que en medios nuestros, y eso es lo lamentable, que lo podamos ver dentro de nuestros propios hijos. Y es que cuando una muchacha pedía o alguien la observaba y quería tener una relación con ella, lo primero que esa muchacha hacía era que el pretendiente debía de ir a su casa, a su hogar, y entrevistarse con sus padres, los cuales le iban a dar el visto bueno. ¿Por qué? Porque ellos iban a chequear de qué familia provenía, quiénes eran sus padres o qué era lo que realmente él hacía. Bueno, de igual manera era el varón. El varón no tomaba una decisión de tener una novia si no lo consultaba con sus padres primero. Lamentablemente, y esto es con mucho dolor, estimados hermanos, que aún dentro de nuestra iglesia, cuando nosotros venimos a darnos cuenta, nuestros jóvenes ya han vivido, están viviendo con alguien. Cuando nuestros jóvenes quieren preguntar al liderazgo de la iglesia, es porque ellos ya han buscado un apartamento, están viviendo con alguien, o simplemente ellos vienen a dar la noticia de que se quieren casar. Pero han averiguado todas las cosas que te puedan llevar a una felicidad matrimonial, o ellos han tomado en cuenta cuáles serían las consejerías que se debían aplicar para que tú tengas felicidad en tu familia. Creo que nada de esas cosas los jóvenes de hoy día la averiguan. La segunda razón es la estabilidad de la familia en el pasado, era que la sociedad en general se preocupaba, incluyendo el sistema legal,
¿Qué ocurría entonces? Que habían, y esto lo digo porque habían pueblos pequeños o habían pueblos en donde tanto las autoridades judiciales como tanto las autoridades del pueblo siempre tenían o conocían a las familias y tomaban en cuenta ver a los hijos. Entonces los hijos cuando caminaban eran observados. En nuestra sociedad, recuerdo que nosotros podíamos decirle tío o tía a cualquier persona de cierta condición de edad o de cierta reputación. ¿Por qué? Porque el respeto era así. Y en ese sentido también eran gente que aconsejaban a los jóvenes para que no dieran esos malos pasos o a lo que nosotros vamos a llamar malos pasos. Pero sépase en primer lugar que todas esas cosas estaban basadas en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque en las escuelas, lugar donde los niños reciben la primera instrucción, siempre se oraba y se leía la palabra de Dios. Ahora llegó el momento en el que todo el mundo quiso su propio derecho. Por ejemplo, el musulmán quiso orar en la escuela, el católico quiso rezar en la escuela, el presbiteriano quiso orar en la escuela y no se podía complacer a todo el mundo, así que el sistema escolar se vio obligado a que no podía complacer a todos en sus derechos. Y por eso es que usted ve que hoy en las escuelas no se lee la palabra de Dios, no se ora, cosa que el presidente Trump quiso auspiciar en su mandato de gobierno pasado, y no estamos hablando de política. Ahora, la tercera razón, la fuerza que más ayudaba a la familia y al matrimonio, era la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia le prestó mucha importancia a la familia. Y yo recuerdo en mi juventud que nadie que no estuviera casado entraba en comunión. Tenía que ser casado los matrimonios y nadie podía divorciarse. Así que no era que la gente vivía por obligación el uno con el otro, sino que la moral lo llevaba a usted a pensar que realmente era necesario por lo que significaba la familia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 19, versículo 1 al 12, acerca del matrimonio y sus principios, como apunta el apóstol Pablo aquí en este capítulo 10, en este capítulo 7, versículo 10. Y el apóstol Pablo sostiene la palabra mando, no yo, sino el Señor. Y aunque sus primeras palabras no tenían nada que ver con la pregunta que le habían hecho los fariseos cuando se le acercaron, porque de hecho la pregunta que ellos le hicieron fue para tentarle y para ver qué posición él adoptaba en cuanto a la ley de Moisés, si él contradecía lo dicho o la ley de Moisés, o ver cuál era la posición que él tenía en relación a lo que ellos le estaban preguntando. Él dijo: ¿no habéis leído la ley?, dijo nuestro Señor Jesucristo. La habían leído ellos, solo que ellos habían tomado su propia interpretación. Y aquí estamos hablando de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, de donde ellos sacaron la pregunta que Moisés había permitido. Ahora, nuestro Señor Jesucristo continuó diciéndole: ¿no están conscientes de lo que dijo Dios? ¿Ustedes no se recuerdan de lo que dijo Dios? Bien, ¿no saben qué fue lo primero que se determinó? ¿Ustedes no están conscientes qué fue lo que Dios determinó allá? Bien, los versículos 4 y 5 de Mateo, Jesús va a dar una enseñanza acerca de lo que es el divorcio, y él da 4 razones del por qué el divorcio nunca estuvo dentro del plan de Dios. ¿Por qué el divorcio no es parte del plan de Dios? En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo dijo: en el principio, varón y hembra lo hizo Dios.
varón y hembra lo hizo Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo? Sabemos que no hay posibilidad de estar escogiendo. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, ellos no tenían la posibilidad de estar escogiendo o de estarse dando carta de divorcio o de estarse divorciando para casarse con otro. No, porque Él lo hizo varón y hembra. Ahora, cuando el pecado abundó, encontramos que en el capítulo 4 y versículo 23, encontramos a un tal Lamed que toma 2 mujeres. Pero en el capítulo 6, versículo 2, encontramos que allí, al nacerle hija a los hombres, entonces todos comenzaron a escoger entre las más hermosas, es decir, todos comenzaron a distorsionar lo que fue el matrimonio en el principio. Así que por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, que sería realmente lo que ocurriría en el futuro, porque ese era el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo o el plan de Dios hacia el futuro. Es aquí igual a establecer un vínculo íntimo. Así que cuando un hombre y una mujer se casan, están estableciendo un vínculo íntimo que no lo conoce nadie, solamente lo conoce la pareja casada. Ahora, la tercera razón que da nuestro Señor Jesucristo que el divorcio no esté dentro del plan de Dios es que en el matrimonio los dos serán una sola carne, tal como lo enseña también el apóstol Pablo en sus cartas. El apóstol Pablo no solamente lo va a enseñar aquí en esta carta a los Corintios, sino que lo va a enseñar también en otras de su carta. Así que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, no son ya más 2, sino una sola carne. Por lo tanto, ellos son indivisibles, por lo tanto son inseparables, excepto por la muerte, dice nuestro Señor Jesucristo, porque a los ojos de Dios se vuelven una posesión total el uno del otro. Así es el matrimonio. Ahora, la cuarta razón de nuestro Señor Jesucristo por la que el divorcio no está dentro del plan de Dios es que en sentido creativo, todo matrimonio se realiza en el cielo, en donde Dios ha unido a ambos en uno. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De manera que un matrimonio no ha sido juntado por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Ahora, la palabra separarse, nos da la idea de divorcio o ruptura. Lo que el apóstol Pablo aconseja entonces a las parejas casadas es que sí pueden separarse temporalmente con un propósito. El propósito es que se ocupen sosegadamente, es decir, deben de ocuparse con diligencia en el tiempo en el que estén separados en la oración. Ese es el punto entonces. Ahora, si nosotros preguntamos, pero ¿cuántas personas hoy día están interesados en la norma divina acerca del matrimonio? ¿Cómo cuántas personas piensa usted en su sociedad en la que usted vive que la gente está interesado en las reglas divinas del matrimonio? Cuando un hombre tiene un divorcio por cualquier causa, y aquí entra la palabra de la pregunta de los fariseos, dar carta de divorcio por cualquier causa. Ahora, si cualquiera tiene un matrimonio por cualquier causa diferente a no ser la fornicación y se casa con otra adúltera, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:32. Ahora bien, Jesús también enseñó que la esposa divorciada y su nuevo marido estarían cometiendo adulterio y aseguró que el hombre que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación,
hace que ella adultere y que el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Estas son enseñanzas muy claras. La Biblia la establece así con tanta claridad para que nosotros podamos entenderla. Pero la punta del iceberg, si podríamos decirle así, en cuanto a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es que el divorcio ilegítimo, seguido por un nuevo matrimonio, convierte en adúltero a aquellos que participan en él. No importa que sea hembra o sea varón. En primer lugar, el divorcio está prohibido para ambos, tanto esposo como esposa. ¿Cuál sería entonces la razón? Bueno, por su condición de creyente, por su condición de cristiano, entonces la misericordia de Dios, el poder de Cristo están a su disposición. No quieres resolver el problema de tu matrimonio. Realmente la misericordia de Dios, el poder de Dios y la dirección del Espíritu Santo están en ti. Entonces, ¿por qué no se resuelven esas cosas? Ahora, por lo cual entonces tendría la pareja que está en conflicto tener paciencia y viendo qué es lo que las Escrituras nos enseñan acerca del matrimonio y buscando la dirección de Dios, obedeciendo su palabra. Ahora, el versículo 11 nos habla que se prohíbe a la esposa cristiana volverse a casar. No todos, y aquí podemos decirlo con toda honestidad, que no todos los creyentes, y es lamentable hablar de creyente, pero no todos los creyentes o los que están involucrados dentro del matrimonio van a hacer un esfuerzo suficiente como para resolver su diferencia y que se le presenten dentro del matrimonio. Nosotros sabemos que dentro de muchas iglesias hay parejas que enfrentan problemas de matrimonio. Probablemente el liderazgo no se haya preocupado para resolver esos problemas de matrimonio. Probablemente las parejas no se hayan acercado a sus verdaderos líderes para que puedan ayudarle a resolver esos problemas, o probablemente no tienen interés de que esos problemas se resuelvan. Y son problemas económicos, son problemas sociales, son problemas de roces personales, y todo eso tenemos base suficiente en la Biblia como para estar preparado para resolver esos problemas. Conociendo que si dentro del hogar están los hijos, nosotros no podemos jugar con lo que es la mente de nuestro niño, su condición moral y social. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos contribuyendo a lo que es el desastre más luego cuando estos niños alcancen su edad. Así que cuando se divorcian, ¿qué van a hacer? Bueno, el apóstol Pablo da otro consejo aquí. Si se separan, Pablo dice, quédense solteros o vuelvan a reconciliarse. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo aquí es la que nos da Pablo cuando nos habla de el adulterio, no cometer el adulterio. Así que el divorcio está prohibido tanto para el esposo cristiano como para la esposa cristiana. Aunque no se dice explícitamente, todo lo que se aplica a la esposa es aplicado también al esposo. Una de las cosas es que a nosotros nos gusta hacer juicio y solamente aplicamos la balanza hacia un lado. Ahora, los cristianos casados y sus cónyuges incrédulos. Aquí lo vamos a tratar en los versículos 12 al 16. Así que al darle respuesta a esta pregunta, lo que el apóstol Pablo habla es: no habéis recibido mandamiento del Señor. Pablo le va a decir aquí a los creyentes de Corintio que el Señor no le ha dicho nada en este punto. Es decir, toda la inspiración y todo el mandato de nuestro Señor Jesucristo en revelación a Pablo acerca de todas las demás preguntas, el apóstol Pablo le dio respuesta. Pero aquí dice, bueno, no tengo un mandamiento expreso del Señor Jesucristo, pero por consiguiente él va a dar su parecer como quien es guiado por el Espíritu Santo. Y recordamos entonces
que allá en el capítulo, allá en el versículo 40, la parte B de ese versículo, él habla de que sí él tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque él tiene el Espíritu de Dios. Ahora, al parecer, Pablo podía haber aquí en esta iglesia muchos matrimonios mixtos dentro de la iglesia corintia, pero estos matrimonios mixtos eran personas que habían venido, se habían convertido cuando se le predicó el evangelio. Y como se le predicó el evangelio, muchos de ellos respondieron. Ahora imagínese usted que una pareja casada, el marido responde al llamado del evangelio y se convierte. Indiscutiblemente su esposa, que es la contraparte, queda en el mundo. Y el apóstol Pablo tiene que luchar y ver cuáles son las condiciones o la consejería que él debe dar en este punto. Pero parece ser que dentro de la iglesia de Corintio, algunos habían estado enseñando que cuando una persona se casaba o se convertía en Cristo, ya no podía o ya no debía vivir o tener ninguna relación con una persona incrédula. Realmente, de ser eso así, entonces el apóstol Pablo se encontró, o los creyentes de Corintios se encontraron con esa gran preocupación. Pablo le va a dar la respuesta y le va a decir, por ejemplo, cuando usted ve el capítulo 5 que ya tratamos, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo hizo mención aquí: os ruego que no os juntéis con fornicarios. Pero luego él ratifica y dice: no con fornicarios del mundo, porque en tal caso sería necesario salirse del mundo si tú no te quieres encontrar así. Pero él lo que dice es: con todos aquellos que llamándose cristianos hacen esto y aquello y allá. Alguien decía o también enseñaba que como creyente convertido debían divorciarse de su cónyuge incrédulo. Miren, estimados hermanos y hermanas, uno de los problemas que enfrentan las iglesias muchas veces es que nuestros hermanos solteros entonces van al mundo y buscan a alguien y lo traen con la intención de que ellos lo van a convertir. Realmente no ocurre así, eso es un grave error. ¿Por qué razón? Porque lo que Satanás te ha puesto es un lazo. Y eso es lo que se llama lazo del diablo. Y la gente piensa y cree que realmente es una realidad, que tú vas a añadir un miembro más dentro de tu iglesia con tu actitud. No, este no es el caso el que va a tratar el apóstol Pablo. La pregunta es: ¿qué debe de hacer el convertido que está casado con el incrédulo? ¿Quedarse casado o divorciarse? El apóstol Pablo dice en primer lugar: quédese junto. Si el cónyuge incrédulo lo acepta, no se divorcie, quédese con él. ¿Cuáles son las razones entonces por las que Pablo dice esto? Bueno, razones: el creyente influirá en el incrédulo en función de Cristo, en función de su vida espiritual. Voy a detenerme aquí para hacerle una pequeña historia. Nosotros conocíamos, Orquídea y yo, una señora pentecostal, y su esposo se quedó en el mundo. Así que cuando ella se preparaba para ir a la iglesia, él comenzaba a decirle: hame esto. Ella se lo hacía. Hame aquello. ¿Qué más quiere? Oh, esto. Oh, y aquello. Y cuando terminaba, ya era tarde para ir a la iglesia. Y resulta que ella le decía: ¿necesitas algo más? Y le decía: no, ya no. Entonces me voy a la iglesia. Pero ya es demasiado tarde. Y dice: yo me voy aunque sea a cerrar la iglesia. Así que lo enseñó que no importa cuál era la condición en la que estaba imponiendo, yo voy a servirle a mi Señor. Así que esto es cuando el creyente va a trabajar en función de su fe en Cristo.
De manera que la palabra santificado que Pablo habla aquí no quiere decir que la fe del creyente va a salvar al incrédulo. No es así, estimados hermanos, porque la Biblia no nos da enseñanza de que una persona pueda ser salva por medio de la fe de otra persona. Cada uno se va a salvar conforme a su arrepentimiento. Es decir, esto es algo personal en la que cada uno debe de recurrir por fe a Jesucristo. Y en la salvación no hay heredero, cada uno es responsable de manera individual de presentarse delante de Dios. Recordamos que hay un texto en Hebreo capítulo 10, versículo 27 o 9, 27, que dice, conviene al hombre morir una vez y después de esto el juicio. Pero esto es aplicable a aquellos que no conocen del Señor. Porque al que conoce del creyente, lo que se le dice es que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que la palabra santificado quiere decir que el matrimonio es apartado para Dios. Si el incrédulo está dispuesto a permanecer junto al creyente, entonces el matrimonio debe permanecer en Dios. Y Dios acepta ese matrimonio mixto y su cónyuge acepta que el cristiano viva en función de su fe en el Señor. Ese es el punto central aquí. Que el creyente pueda vivir sin la preocupación de que el incrédulo lo va a sacar de su fe. Ahora, el creyente influirá también en los hijos. Y el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Si Dios no acepta el matrimonio, entonces el hijo será ilegítimo. Es decir, Pablo utiliza la palabra, ilegítimo. Bastardo, sería un hijo bastardo a los ojos de Dios, pero cuando el incrédulo apoya al creyente, Dios acepta ese apoyo como santificación del matrimonio y de la familia. Así que entonces toda la familia es acepta delante de Dios como una familia legítima y apartada para Dios. Y por último terminamos diciendo que la separación del cónyuge que no conoce al Señor del incrédulo. Lo que el apóstol Pablo dice, si el cónyuge incrédulo abandona al creyente, el creyente debe dejarlo partir. ¿Por qué? El lazo del matrimonio se ha quebrantado. Y lo que Pablo dice, porque no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en este caso o en un caso semejante. Así que la idea es que Dios hizo libre en Cristo a los que han aceptado a su Hijo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo tanto, lo que Dios nos dio fue su paz. Si en el matrimonio no se vive en paz, el creyente tiene que procurar vivir continuamente la paz del Señor. La palabra de nuestro Señor Jesucristo al fin de su ministerio fue: mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz, dijo él, que no era como la del mundo. Su paz era diferente. Por tanto, estimados hermanos, vamos a vivir la paz del Señor. Que Dios le bendiga.